Amigos de Mundomillo, sean todos bienvenidos a esta nueva cápsula informativa del partido entre Millonarios y Envigado que nuestro equipo ganó en el Campín 1-0, llegando a la segunda casilla, acumulando ya 35 puntos, asegurando por completo la clasificación y sigue peleando el punto invisible. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes que se van conectando a la cápsula y también a mi equipo de trabajo que estuvo hoy en la cabina 14 del Campín. Agradecemos a Esencia por hacernos fácil la labor o facilitar la labor de poder estar en la cabina. También al Mechu que está desde Nueva York en este momento. Un saludo para Mechu, para todo el equipo de trabajo y para todos ustedes que se van conectando. Hoy Millonarios recibió a Envigado Fútbol Club, el equipo antioqueño, por la fecha 19 del fútbol profesional colombiano en un partido importante para Millonarios que tenía que volver a la victoria. Millonarios no ganaba desde el partido contra Bucaramanga en condición de visitante. En aquel compromiso el equipo ganó 2-0 con doblete de Daniel Ruiz. Luego de eso vino el empate 0-0 en esta cancha contra Pereira y el empate 2-2 en Manizales, en el Palo Grande contra Once Caldas. Millonarios necesitaba volver a la victoria para volver a competir por el punto invisible. Millonarios empezó esta fecha siendo cuarto. Por encima de Millonarios se encontraba América y Nacional. En este momento Millonarios escaló a la segunda casilla, igualó en puntos a Nacional, pero pierde la primera casilla por diferencia de gol. Eso sí, hay que tener algo en cuenta. Millonarios empezó esta fecha número 19, por lo cual tendrá que esperar a que juegue Tolima, que juegue América, para saber si termina y finaliza la fecha siendo segundo y teniendo esa posibilidad de tener el punto invisible para cuadrangulares. Igual, todavía resta la última fecha que será contra Boyacá Chico el próximo fin de semana, con fecha y hora todavía por confirmar. Millonarios salió al terreno de juego con algunas variantes respecto a lo que vimos en el Palo Grande de Manizales. En el arco estuvo Álvaro Montero, que apenas inicia el partido sale la nueva resolución de la DIMAYOR y Álvaro Montero recibe 2 fechas de sanción por provocar a los hinchas de Once Caldas en el Palo Grande, una sanción insólita que creo yo se ve poco en el fútbol colombiano porque normalmente vemos que los arqueros hacen eso, en el Campín un montón de arqueros hacen esto, en todas las canchas del país los arqueros visitantes normalmente hacen lo que Montero hizo en el Palo Grande. Montero termina siendo víctima en ese estadio, recibe golpes de moneda, recibe puteadas de la tribuna, pero bueno, Montero termina siendo sancionado, 2 fechas de sanción para Montero y hoy Montero se sacó su quinta tarjeta amarilla, ya hoy Montero borró. Vamos a ver en qué evoluciona el tema. Seguramente Millonarios apele la decisión de la DIMAYOR para por lo menos reducir esa sanción a una fecha. Lo cierto es que Montero se va a perder el partido con Chico. Con Chico Montero no va a atajar. Seguramente el arquero titular de ese día se Iván Arboleda. Salió Millonarios con Álvaro Montero. Por la banda derecha, Livelton Palacios, que tuvo un buen partido, hizo el gol del compromiso, su primer gol con esta camiseta de Millonarios y el gol que le da la victoria al equipo embajador. La dupla de centrales volvió a ser para Andrés Ginás y para Sergio Mosquera. Jorge Arias todavía no regresa. Y por la banda izquierda apareció uno que no veíamos hace tiempo. Creo que desde el partido contra Deportivo Cali, en aquella derrota de Millonarios 3-1 en condición de visitante no jugaba Nicolás Giraldo. Hoy Nicolás Giraldo volvió a la convocatoria y volvió a ser titular. Ante la ausencia de Anovis Vanguero por tarjetas amarillas, se le acumuló su quinta tarjeta amarilla en Manizales y ahora en este partido la pagó. Ya Danovis ya está limpio para cuadrangulares y tampoco estaba Joan Hernández, que tuvo la posibilidad de jugar en el Palo Grande de Manizales, por eso jugó Nicolás Arevalo. Más adelantado con el número 28 Steven Vega, a su lado Nicolás Giraldo con la número 5, repite ese doble pivote, vuelven a jugar ellos dos. Más adelantado Daniel Cataño, más adelantado Daniel Ruiz y más adelantado Neisser Villarreal, que no fue titular en Manizales y hoy sí vuelve a ser titular. Y en punta Santiago Jordana, que no había sido titular en el Palo Grande, había sido Marimón, y hoy Jordana vuelve a ser titular como lo fue hace 8 o 9 días contra Pereira también en este campo, en esta cancha. Millonarios salió al compromiso así, con ese 4-2-3-1, y rápidamente se iría en ventaja, minuto 13, una muy buena aproximación de Millonarios, muy bien el Livelton Palacios que interioriza el juego y prácticamente con la punta de su botín marca el primer gol del partido antes del minuto 20, cerca del minuto 15, y parecía que el partido podía seguir de largo a favor de Millonarios. Sin embargo, Millonarios le baja un poco el pie al acelerador, aparecen figuras importantes en Millonarios, aparece Daniel Ruiz, Neisser Villarreal lo intentó un montón de veces por la banda izquierda, pero todavía no encuentra esa solidez, no se encuentra fino el delantero de Millonarios, el extremo de Millonarios, y también lo intentó con Daniel Cataño, pero en el primer tiempo, más allá del gol, Millonarios no tuvo muchas llegadas claras.
Y Envigado tampoco, hasta que al minuto 30 llega una jugada en la que Londoño, jugador de Envigado, ingresa al área, interioriza el juego, prácticamente es un penal en movimiento, le pega, Sergio Mosquera se tira con las manos arriba, una imprudencia de Sergio Mosquera, le pega la pelota en su mano, es penalti a favor de Envigado y al cobro iba un ex Millonarios, Carlos Ramírez, que tenía la banda de capitán hoy con Envigado. El mismo Carlos Ramírez que estuvo por acá en 2015, que vino con esa pancarta que le pegaba bien a los tiros libres, que tenía una pegada muy violenta y que cobraba bien los penales y que pateó el penalti en aquella semifinal de la Apertura 2015 en Cali y lo terminó errando, penalti con el que luego Millonarios terminaría quedando eliminado y se quedó sin final de esa Apertura 2015 que terminó ganando Deportivo Cali. Y ese mismo Carlos Ramírez se para frente a la pelota, se para frente a Montero, un penalti clarísimo, el VAR no interviene, y, y al cobro va, en la cabina 14 con Dani decíamos, tiene pinta de que lo va a mandar a Sur, y no tuvo pinta de que lo iba a mandar a Sur. La cancha, que hay que decirlo, está en un muy mal estado, jugó a favor de Millonarios, porque al momento en que patea Carlos Ramírez se resbala, pega la pelota en ambos pies y termina pegando en el palo. Si la pelota ingresaba, el gol iba a ser anulado. ¿Por qué? Porque pegó en los dos pies, pero la pelota no ingresó, pegó en el palo. Millonarios se salvó del empate al minuto 30. Después de eso, el primer tiempo se acabaría sin más sobresaltos y empezaría el segundo tiempo en el que Millonarios iba a buscar ampliar la diferencia y rápidamente tuvo una llegada muy clara con Daniel Cataño, número 10. Daniel, que prácticamente desde 3/4 de cancha, como más o menos desde donde estoy parado aquí, un poquito más adelante de la mitad de la cancha, le gana la pelota al defensa y se fue prácticamente solo. Pensábamos que era un gol cantado para Daniel Cataño, y Cataño, que se enreda él mismo con la pelota, intentó enganchar muchas veces, luego se la termina picando al arquero, la pelota se iba a ir por fuera y el defensa de Envigado le mete la mano pensando que iba a ingresar el balón. En una primera instancia, Luis Delgado, árbitro central del día de hoy, no pita penal, todo Millonarios lo protesta, de hecho en esa jugada Montero va y se gana la amarilla para limpiar tarjetas. El VAR llama a Luis Delgado, evidentemente es una mano clarísima. Hay un penalti gigante a favor de Millonarios. No se demora mucho Luis Delgado aquí en la cabina del VAR. Va, señala el punto penal y penal a favor de Millonarios. Al cobro iba a ir Daniel Ruiz, pero también estaba Santiago Jordana. Va Andrés Ginás, va Sergio Mosquera y le dicen a Daniel Ruiz, déjaselo a Jordana. Seguramente para que el argentino pueda tener esa confianza y para que el argentino volviera al gol. El argentino, que hace bastante tiempo que no marca un gol con Millonarios y ha tenido el arco cerrado, quería tener la posibilidad de volver a marcar un gol con esta camiseta. Va al cobro Santiago Jordana y bueno, Santiago, que quiso asegurarlo mucho y la pelota se le fue a Sur. La pelota seguramente terminó en alguna de las personas, de los asistentes que estuvieron hoy en la tribuna lateral sur. Muy mal cobrado el penalti por Santiago Jordana. Y ahí Millonarios dilapidó la gran posibilidad de irse 2-0 arriba. Luego de eso, David González hace dos cambios. Ingresa con el número 43 Luis Marimón. Ingresa con la número 9 Radamel Falcao García, que no jugaba hacía tiempo. 72 días pasaron para que Radamel Falcao volviera a jugar. La última vez que Falcao García estuvo en campo con Millonarios fue aquel 5 de marzo en la eliminación de Millonarios en Manizales por Copa Sudamericana. Esa fue la última participación de Falcao con esta camiseta, jugó 5 minutos ese día. Y después de eso se lesionó en un entrenamiento, tuvo un golpe y hasta hoy, 16 de mayo, vuelve Radamel Falcao García. 72 días pasaron para que Radamel volviera a vestir esta camiseta y para que volviera a jugar con Millonarios, esta vez aquí en el Campín. Ingresa Falcao, ingresa Jordana, sale Daniel Cataño, sale Santiago Jordana y Millonarios cambia su módulo. Estaba jugando con un 4-2-3-1 y Millonarios pasó a jugar con un 4-4-2, con Neisser Villarreal por una banda, Daniel Ruiz en la otra. Los interiores fueron Nicolás Arévalo y Steven Vega, y en punta Radamel Falcao y Luis Marimón, que ambos, debo decirlo, tuvieron un buen ingreso. Luis Marimón pivoteó muchas pelotas y Radamel Falcao incluso le puso una gran pelota a Kevin Palacios cerca del final del partido, que Kevin centra y no puede terminar en gol. Millonarios así terminaría el partido, con un 4-4-2, luego vendrían más cambios, luego entró Kevin Palacios y luego entró John Córdoba, en busca precisamente de explotar esas laterales, esas bandas y esa espalda que tenían los laterales de Envigado, que ya estaban ascendiendo al ataque en busca de ese empate. Envigado es un equipo que lucha por el descenso, que está muy mal y que seguramente si Llaneros y Unión Magdalena, con que al menos uno de esos dos tenga un mejor promedio como en este momento lo está teniendo Llaneros,
pues seguramente Envigado va a terminar en la segunda división de Colombia para el año 2025, para el año 2026, perdón. Sin embargo, era un equipo que teníamos que tener mucho cuidado. Envigado le empató a Nacional, Envigado le ganó a América, perdón, le empató a América y le ganó a Junior de visitante, y Envigado en Bogotá este semestre le ganó a Equidad y le empató a Fortaleza. En Bogotá no había perdido hasta esta noche, que pierde 1-0 contra Millonarios. Sin embargo, el partido, después del penalti que erra Santiago Jordana, más allá de algunas escaramuzas en ataque de Millonarios, más allá de un gran tiro libre que cobró Nicolás Arevalo, que lo chocó contra el palo, un gran tiro libre, estaba muy lejos, estaba bastante tirado de la banda, pegado casi que a oriental, y Nicolás Arevalo con la potencia, con la velocidad necesaria y la ubicación, puso esa pelota en el palo de ese arco de allá que tenemos, que es el arco sur del Nemesio Camacho del Campín, y ahí sacó el grito de gol. Después de eso, Millonarios tuvo llegadas, tuvo aproximaciones, de hecho en el minuto 90 hay un contragolpe por esa banda allá en Oriental hacia la izquierda. Kevin Palacio se fue solo y cuando intenta cruzarse la Córdoba para dejarlo mano a mano, el pase es muy errático y lastimosamente por eso no pudo ser mejor. Pero Millonarios no tuvo más llegadas, no tuvo más opciones. Millonarios termina el partido, lo termina bien. Ya después del minuto 85 también se cerró un poco, cerró el empate, cerró la victoria, perdón, firmó los 3 puntos, no fue a arriesgarlos. Y son 3 puntos importantes. Millonarios asciende a la segunda casilla, pero este fue el segundo partido de la fecha. El primero fue Junior contra Fortaleza. Junior le ganó 2-1 a Fortaleza y eso hace que Junior también siga en la lucha por ese punto invisible. Todavía tiene posibilidades matemáticas de lograrlo. Y Millonarios, pase lo que pase, va a llegar a la última fecha con posibilidades de disputar el punto invisible. ¿Qué tiene que esperar Millonarios para poder llegar a ese punto invisible? Cuando empieza la fecha, Millonarios está por debajo de Nacional, de América y de Tolima. Son 2 equipos que bonifican, por lo cual Millonarios tiene que esperar que de esos 3 equipos al menos 2 pinchen. Pero teniendo en cuenta que la diferencia con Nacional era de 3 puntos, la diferencia con América de 1, y la diferencia con Tolima de 1 y la diferencia con América es de 2, si no estoy mal. Necesita que América pierda o empate alguno de sus partidos. América jugará con Unión Magdalena en Santa Marta y cerrará en condición de local contra Deportivo Independiente Medellín, con un atenuante. Y es que América, después del partido con Medellín, va a jugar con River Plate de Uruguay su última fecha de Copa Sudamericana, que tiene que ganar sí o sí si quiere continuar en esa competencia, por lo cual es muy probable que contra Medellín América juegue con nómina suplente o alterna, pensando en el rentado internacional. Es el calendario de América. El calendario de Tolima es visitar a Llaneros y recibir a Águilas Doradas. Puede ser un calendario mucho más cómodo. Y también Millonarios necesita que Tolima pierda puntos en alguno de esos 2 partidos, que empate o pierda alguno de los 2. Con que eso pase y Millonarios le gana a Chico en la última fecha, Millonarios pasaría a Tolima y pasaría a América. Ahora, en caso de que alguno de esos 2 equipos sume sus 6 puntos y Millonarios no pueda superarlo, Millonarios tendría que esperar a que Nacional pierda puntos en sus 2 partidos. Si Nacional gana uno de sus 2 partidos, ya se va a hacer casi que inalcanzable para Millonarios, porque la diferencia de gol de Nacional es muy superior a la de Millonarios. Si no estoy mal, es de más 18 y Millonarios llegó a más 11, más 12. Es difícil que en goles Millonarios supera a Nacional, por lo cual tiene que esperar a que pierda puntos, que empate ambos partidos o que pierda ambos o empate uno y pierda el otro. ¿Contra quién juega Nacional? Juega contra Río Negro en condición de visitante, que ese partido, si no estoy mal, se va a jugar en Envigado. Y juega en condición de local contra Junior. Es un partido difícil en el que el equipo verde podría llegar a perder unidades. De todos esos escenarios que les dije que planteé, Millonarios necesita que al menos 2 se den, que entre Nacional, Tolima y América, 2 de esos equipos pierdan puntos para poder escalar al menos a la segunda casilla y terminar con el punto invisible. Punto invisible que es importante. La última vez que Millonarios adquirió el punto invisible fue en el Apertura 2023. Precisamente en ese campeonato Millonarios termina siendo campeón. El punto invisible no lo usó para clasificar a la final, porque Millonarios clasificó por puntos, no por el punto invisible, pero sí tenemos el atenuante del Apertura 2024 hace un año, cuando Millonarios perdió la clasificación a la final por el punto invisible. Recuerden, el grupo contra Pereira, Bucaramanga y Junior, todos quedamos con 8 puntos, Millonarios quedó con la mejor diferencia de gol, pero no pasó a la final porque el punto invisible lo tenía Bucaramanga y el equipo leopardo terminó clasificando a esa final y posteriormente ganándosela a Independiente Santa Fe. Es por eso que es importante que Millonarios busque esos puntos. Hoy aquí en el Campín se gestó algo que nunca había pasado y es la primera vez en la historia de Millonarios en la que acumula 7 partidos de local de manera consecutiva sin recibir gol.
No recibió gol contra Águilas Doradas, no recibió gol en el clásico contra Santa Fe, en el partido contra Alianza, en el partido contra Nacional, en el partido contra Pereira y hoy también en el partido contra Envigado. Se me está pasando uno de estos partidos, pero bueno, es un hecho histórico que pasa en el Campín el día de hoy. También Millonarios ya ahora sí de manera oficial acumula una nueva clasificación. Estamos en la mejor racha de clasificaciones en la historia de torneos cortos. Recuerden, 2021 se dieron las dos clasificaciones, 2022, 2023, 2024 fueron 8 clasificaciones consecutivas y esta es la novena, es la mejor racha de Millonarios en su historia, que hasta antes de la llegada de Alberto Gamero no había acumulado más de 4 clasificaciones consecutivas a unos cuadrangulares o playoff. Ya vamos en la novena, esta vez con David González, en la que Millonarios va a luchar por llegar a una nueva final y por qué no soñar con esa estrella número 17. A todos los que se conectaron con esta cápsula quiero agradecerles. Muchas gracias. Recuerden que este es Mundo Millos, el único medio que está en todos lados. Los invito para que vean todos los contenidos post partido, la zona mixta, las voces, la rueda de prensa, el tercer tiempo, también para que se pasen el próximo lunes al Sin Libreto y estén pendientes de toda la información en todas nuestras redes sociales, en Tweets, en X, en Facebook, en Instagram. Tenemos absolutamente toda la actualidad de Millonarios. También revisen nuestra página web, estaremos subiendo la galería de fotos de esta noche ahí mismo, a la página web, a la galería, para que los que asistieron al Nemesio Camacho del Campín puedan encontrar su foto, puedan descargarla en la más alta calidad. Una vez más a todos los que se conectaron, muchas gracias. Esto es Mundo Millos, el único medio que está en todos lados. Chao.